Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el placer de poder entrevistar a un gran escritor, dramaturgo y guionista mexicano. Él se llama Eduard Tijerina y ha sido el guionista de una gran película como ha sido la película sobre Cantinflas, entre otros muchos proyectos. Así que a ver, lo tenemos por aquí, podremos conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional. Vamos a hablar un poco acerca de su trayectoria, de los proyectos en los que él ha trabajado. Un genio, sin duda, con una gran trayectoria profesional. Ya estamos aquí ya conectando con él y ya en breve lo tenemos por aquí ya en directo. Vamos a conectarnos, no te salgas, Edwin, que ya estamos conectando. Aquí ya lo tenemos. Vamos a ver. Ahí te mandé la invitación, Edwin. Ahí te mandé la invitación. Acéptala a ver si ya nos conectamos. Ya en breve estamos por aquí ya en directo. Vamos allá. Te mandé la invitación, a ver si te llega para que te puedas ya pues conectar. A ver, me pone que no puedes unirte. Déjame ver, aquí la acepto, la que me envías. Vamos a ver si nos logramos ya conectar. Ahí ya la acepté. Ahora. Hola, Oh, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal todo, querido? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, buenas noches por allá y saludos a todo tu público también. Qué bueno, por supuesto, igualmente para ti, también para toda tu audiencia, querido. Un placer para mí tenerte hoy aquí. Mucho Muchas gusto. gracias, gracias, encantado, feliz de platicar contigo y pues bueno, vamos a ver qué nos tienes preparado en cuanto a esta entrevista. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero aquí que me hables un poco de tu trayectoria, que seguro que vas a sorprender a más de uno, ¿eh? Uy, pues bueno, estaríamos hablando de algo complicado porque son ya muchos años. Sí. Comencé a escribir desde muy chico, tendría 10, 11 años cuando comencé a escribir, pero profesionalmente ya en televisión a los 16 años. Ujú. Estamos hablando ya de que 44 años escribiendo. He estado en Imagínate. televisión, en cine, teatro, revistas, incluso radio, dando clases, eh, Qué bueno. talleres, asesorías. Pues ha sido una carrera de mucho aprendizaje. En esta actividad, como en tantas otras, uno nunca deja de aprender. Cuando sientes que ya lo sabes todo, es el momento en que te atoras, te estancas y tú mismo Sí. te pones una barrera que te impide continuar, que te impide avanzar. En esto hay que Ujú. estarse informando, preparando, practicando. Además de que la escritura te permite que cada proyecto lo disfrutes de manera diferente por su Ujú. propia naturaleza. Son Ujú. historias distintas, contenidos diferentes, personajes diferentes. Entonces, cada proyecto es una experiencia tan distinta por sí que Ujú. nunca te cansas, nunca te aburres. Sí. Cada vez quieres conocer qué sigue, qué viene más allá con los personajes que te están esperando en el camino. Ujú. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace toda esa pasión que tú tienes por la escritura, por ser dramaturgo, escritor, guionista? ¿De dónde nace toda esa pasión? Bueno, esto viene de un tema familiar, una Ujú. dinámica familiar que solía darse cuando nos reuníamos con los abuelos. Mi Ujú. abuelo nos ponía a hacer competencias entre mis hermanos y los primos que de pronto estaban también por ahí, por ver quién inventaba la historia más atractiva o más graciosa o interesante. Y según su juicio, el que lograra interesarlo más, pues a ese le daba un premio o simplemente lo Ujú. nombraba como el del primer lugar. Entonces era un Ujú. juego en el que se fomentaba la creatividad, el interés por la narrativa, el generar personajes, el contar y armar tramas. Y Ujú. esto, junto con el interés que siempre ha estado en la familia
por el teatro y por las películas y la televisión, todo lo que es el mundo del performance teatral y de la comunicación audiovisual, pues se fue combinando hasta sentar en mí este interés, esta vocación que es de lo que he vivido pues prácticamente todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a guionista de proyectos audiovisuales, pues has trabajado, por ejemplo, en unos muy conocidos como puede ser el de Cantinflas, otro también Juan Apóstol, Ujú. Más Amado, Jesús de Nazaret, El Niño Dios. ¿Cómo fue para ti, pues, llevar a cabo la escritura de esos guiones? Porque, claro, hay que tener en cuenta que la escritura de un guión es en lo que se basa toda la película, es el pilar fundamental del proyecto. Exactamente. Bueno, hay quienes dicen que el guión es la base de todo Claro. proyecto audiovisual y Ujú, sí lo es, pero al mismo tiempo es también solo un ingrediente algo mucho más complejo. Es ujú, cierto que sin un guión no se puede concretar una película, pero tampoco se puede concretar sin los actores, sin el equipo técnico, sin el director. Creo que es una combinación bastante nivelada en cuanto a responsabilidad para que el proyecto llegue a culminarse, llegue a ujú, terminarse. ujú, Ahora, ¿cómo fue todo esto en cuanto a responsabilidad? Pues justo los títulos que mencionaste tienen que ver con personajes que representan una exigencia importante para el guionista porque sí, independientemente de que sea una biografía como la de Cantinflas o de que sean historias basadas en un libro como lo es la Biblia, en el caso de los ujú, demás personajes, pues siempre está de frente a la pantalla un público bastante amplio que suele dividirse entre quienes conocen el personaje o conocen la historia y están muy al pendientes por darse cuenta hasta dónde tú te comprometiste y te casaste con el proyecto para apegarte a esas referencias, o bien está este otro público que no conoce de la historia o no conoce del personaje y que al mismo tiempo está confiando en tu trabajo para a partir de lo que verá en pantalla, pues asimilar la historia, apropiarse de ella y tomarla como que así es, como está trazada, como está contada o como ocurrió en el caso de las biografías, ¿no? Entonces es una ujú, responsabilidad bastante fuerte. En el caso de ujú, Cantinflas particularmente, pues lo fue además por tratarse de un personaje icónico de la cultura popular mexicana. Entonces, ujú. era pues prácticamente intocable para muchos. Desde quién lo va a interpretar hasta qué nos vas a contar de este personaje, si te vas a pegar o no, si lo vas a disfrazar para hacerlo quedar bien o te vas a ir sobre él para hacerlo quedar mal, ¿qué va a pasar? Siempre están todas estas interrogantes, Sí, todos estos cuestionamientos que traes sobre la espalda mientras estás desarrollando el proyecto. ujú, Afortunadamente, en el caso de esta película, pues fue algo que llamó mucho la atención del público, que tuvo mucha aceptación, incluso a estas fechas. Estamos hablando ya de 10 años, casi 11 de su sí, estreno, y sí, ujú, todavía me encuentro gente que la comenta, que recuerda escenas específicas, que me pregunta datos muy concretos de todo lo que se planteó allá, y pues eso me llama la atención y de satisfacción me llena porque pues eso significa que algo se hizo bien. Algo se hizo ujú, bien y no hablo solo en lo que corresponde a mi tarea, sino en el trabajo de todo este equipo que se armó por Kenio Films, encabezado por Vidal Cantú, por Adolfo Franco y todo su equipo, para concretar este homenaje a don Mario Moreno, a su personaje que fue Cantinflas y al legado que nos dejó en la cultura popular mexicana para el mundo. ujú. Qué bueno. Y por ejemplo, en este caso de la película que estamos hablando, de la película de Cantinflas, para tú llevar a cabo, pues como comentas, el desarrollar el guión y demás, te documentaste pues con información de la época, también tuviste algún contacto con la familia para poder llevar a cabo el guión. ¿Cuál fue el proceso para llevar a cabo el guión de la película? Y que Bueno, también sí, hay mucha siempre responsabilidad, como dices, para hacerlo, claro.
Claro, y precisamente por eso, y en todo proyecto debe de ser así, es lo que yo como guionista considero el deber ser. Un guionista debe Ujú, ser muy observador, pero también debe estar abierto a investigar lo más posible sobre lo que va a escribir, independientemente de si estás escribiendo algo basado en un acontecimiento o en un personaje real, o si es completamente ficción, porque hasta para ujú, escribir ficción te tienes que informar para generar la verdad en esa ficción, dentro de ese ujú. universo y a partir de los personajes que estás creando. En este caso, que la pregunta concreta que me haces, pues sí, se tuvo que hacer mucha investigación por cualquier cantidad de fuentes, periódicos de la época, revistas, páginas de internet, entrevistas con personas que la conocieron, libros biográficos de investigación a fondo del personaje y de la época y de quienes convivieron con él. Y su familia también estuvo involucrada. De hecho, Mario Moreno Ivanova, su hijo, que en paz descanse, él ya se nos adelantó, pues estuvo como parte del equipo de producción de nuestra película, asesorando en muchos aspectos y conectando con la línea de veracidad y verosimilitud de las situaciones que se incluyeron en este guión, en este storytelling para compartir con el público este perfil del personaje. Obviamente era imposible contar toda su vida en apenas 1 hora y 40 o 45 minutos, pero pues sí se buscó que la narrativa seleccionara los momentos clave que nos permitieran mostrar al público tanto el perfil público como el privado del Ujú. personaje y del ser humano y que de esa manera pues se hicieran una idea del todo respecto a él. Increíble. Y después también tener la participación de un gran actor español protagonizando a Cantinflas como fue Oscar Jaenada, un Oh, genio sin duda. claro, claro, no, yo creo que ahí la interpretación de Oscar fue, como decimos después, la cereza del pastel. Yo recuerdo que en su momento, cuando se anunció que Oscar sería el protagonista de esta biopic, pues mucha gente se levantó en contra en la sola idea de que un extranjero interpretara a don Mario Moreno y a Cantinflas, pues no les Ujú. parecía nada buena, incluso la calificaban de descabellada. Y bueno, pues aquí hay que considerar, y esto lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, no hay una regla, no hay una norma que diga que el actor debe de tener la nacionalidad del personaje que interpreta. Sí, No la hay, y ujú, si lo hubiera sería completamente inaceptable, porque lo que sí, importa aquí es que la interpretación le haga justicia al personaje que está llevando a sí, la pantalla. sí. Vaya, de ser así, no tendríamos a Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher, ni a Anthony Hopkins interpretando a Picasso, ni a Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln, y así tantos ejemplos. Entonces, Sí. aquí lo que importa es la calidad de interpretación que se haga del personaje y Oscar hizo algo realmente magistral. Finalmente, no queríamos alguien que imitara a Cantinflas en un gag de 5 minutos. Necesitábamos a un actor de peso en toda la extensión de la palabra, con todo este espectro de posibilidades interpretativas para que generara tanto la interpretación de don Mario Moreno en el proceso mismo de crear a su alter ego, que fue Cantinflas, y luego esta lidia, esta lucha que se dio entre el actor con su personaje para mantenerse cada uno en su lugar y que uno no comiera al otro. Entonces se requería una interpretación bastante eh, fuerte, bastante cuidada, bastante elaborada, que va mucho más allá de simplemente ponerte los pantalones flojos, la gabardina al hombro y el gorrito, ¿no? Sí. Era algo que iba mucho más allá y Jaenada hizo un trabajo espectacular. Un trabajo que desde que salió a la luz el primer teaser o tráiler de la película, pues cayó muchas bocas Sí. que decían que no era una buena decisión, desde que lo vieron en ese primer avance, empezaron a callar
y a darte la oportunidad. Es que luego tendemos mucho a juzgar, a criticar, a etiquetar sin siquiera haber visto las cosas que estamos juzgando, etiquetando y criticando. Entonces, Sí, veamos primero, ya después nos daremos la oportunidad de analizar primero antes de emitir un juicio, pero somos propensos a juzgar sin saber, sin ver. sí, sí. Sí. Y de hecho, fíjate tú, la caracterización que tenía, vamos, era idéntica a la de Cantinflas, inmejorable. Era similar Ujú, a él, era increíble la caracterización, el ujú. físico y todo. Y fíjate tú que a día de hoy está trabajando en proyectos muy conocidos y ha trabajado también en otros proyectos muy conocidos, pero cuando se le hace referencia a él, a lo mejor hacen referencia a varios actores o actrices y siempre ponen entre paréntesis un proyecto en el que trabajó, siempre ponen a él el de Cantinflas, porque fue casi por el proyecto que más se le conoce. En América Latina yo creo que sí, aunque ha estado pues en tantos proyectos como Piratas del Caribe, en Mano de Piedra, ha estado en la plataforma. Justamente hace unos días vi que salió una nueva serie, Nautilus, en la que él también participa. Ujú. Vaya, cantidad de proyectos de peso internacional en los que Oscar ha estado. Entonces, tuvimos un gran protagonista. Sí, sí, pero fíjate, el otro día leí una noticia de un proyecto en el que trabajó y ponían, pues, lo que te digo, ponían el personaje, por ejemplo, ponen el actor y el personaje a lo mejor por el que más característico es, y era una noticia de un diario español, y ponían Óscar Jaenada y entre paréntesis Cantinflas, como que fue el proyecto así como más internacional o desde el que a lo mejor el más empezó a ser también como más internacional, ya como actor. Ya, qué bueno, me da gusto escuchar eso. Y Sí, sí, pues sí. bueno, también eso es una referencia más por la que debemos estar orgullosos todos los que hemos tenido que ver con ese proyecto. Sí, qué bueno. Y por ejemplo, ya pues hablando de otros proyectos también biográficos, pero ya como decías, ya más a nivel de la Biblia, por ejemplo, como el de Juan Apóstol, Jesús de Nazaret, ¿en qué te basabas tú? ¿Qué documentos te usas tú pues, para llevar a cabo esos guiones de esas biografías Ujú. de la Biblia? Ok, bueno, fíjate que esta incursión en la escritura de guiones para proyectos de carácter religioso Ujú, se fue dando de una manera muy curiosa. Inicialmente me invitaron a escribir un guión sobre Juan Diego, ujú, Juan Diego y la historia de la Virgen María, que pues bueno, todo el mundo la conoce. Pero a partir de ahí, luego me invitaron a escribir esta trilogía sobre Jesús, una ujú, trilogía que se va contando en reversa. Es decir, primero escribimos Jesús de Nazaret, ujú, luego escribimos Juan Apóstol, el más, no, perdón, primero Juan Apóstol, el más amado, luego Jesús de Nazaret y luego el Niño Dios. Juan ujú, Apóstol es la historia de Juan y de todos los apóstoles después de la muerte de Jesús, la muerte y ascensión de Jesús. Vaya, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Qué pasó con los apóstoles y todo esto? Luego nos vamos hacia atrás y es Jesús de Nazaret desde que regresa de Egipto y a tomar su lugar y viene toda esta historia que conocemos como la pasión. Y hay ujú, otra que todavía no se estrena formalmente, que es El Niño Dios, que es desde la Anunciación hasta los primeros años de Jesús, cuando empieza ya a revelarse como el ujú, personaje que todos conocemos. Entonces, la investigación que hacíamos para el trabajo de la narrativa de esas tres guiones, pues tuvo que haber mucho, obviamente, lectura de los libros de la Biblia, de análisis de la Biblia,
asesores en teología, historiadores de carácter religioso, que nos orientaban y nos decían, esto es sí, esto no, esto estás dramatizándolo de tal manera que se sale del perfil de lo que se plantea en esta parte o en esta parte de ciertos documentos. Vaya, no fue algo que simplemente, escribiré de este personaje, leo un resumen de los que te dan en las estampas religiosas y ya con eso escribo. No, eso es imposible. Hacer algo de peso, hacer algo interesante, hacer algo atractivo, basándonos en información tan ligera. Entonces, retomando lo que decíamos al principio, pues sí, hay mucha más responsabilidad en la escritura de un guión que simplemente sentarse ante la computadora. De hecho, cuando tú te sientas en la computadora, no es la primera etapa o el primer paso para escribir un guión. Cuando llegas a ese punto, tú ya estuviste semanas, si no es que meses, investigando, leyendo, analizando, pensando en qué vas a contar y cómo lo vas a contar, en qué orden, a qué le vas a dar más o menos peso, cómo vas a combinar las situaciones y la relación entre los personajes para que resulte atractivo, para que vaya sorprendiendo al público de una escena a otra. Entonces, es mucho análisis y mucho trabajo de mesa y de pensamiento y de estar incluso dormido y de pronto te despiertas, piensas en eso y te levantas a tomar nota de algo que se te ocurre porque no tiene un horario tampoco. Entonces, todo el tiempo está Sí, uno dando vueltas con la sí. cabeza hasta que terminas el guión. Incluso, ya que lo terminas y lo entregas, sigues trabajando en eso porque estás pensando, debí hacer esto, debí hacer lo otro, debí mejorar aquella parte. Y además viene la etapa de reescrituras. Cuando un guionista entrega su guión a un equipo de producción, no puede decir nunca que ya terminó su trabajo y su responsabilidad, porque luego viene la necesidad de reescribir, de hacer ajustes o cambios, porque puede que alguna escena o alguna secuencia resulte inviable para producir porque quizás sea muy cara o porque quizás extiende demasiado la duración potencial de la película y se tenga que sintetizar o que no esté acorde con la filosofía o las ideas del equipo de producción o la casa productora, que eso también de pronto pues tiene que ver con los ajustes que uno hace. Entonces vas escribiendo y reescribiendo y reescribiendo hasta que incluso está a punto de salir ya en el proceso de armado, de montaje, y aún así ahí se tiene que intervenir como guionista, porque si se tiene que hacer algún corte o alguna modificación, tienes que estar comunicado con el montajista para que lo que se le va a quitar o cambiar de lugar a la película no altere el sentido general ni de la historia ni de los personajes que intervienen en ella. Entonces, el guionista está presente de un modo u otro en todo el proceso, desde que se genera la idea hasta que la película está terminada, e incluso después, ya hasta para las entrevistas promocionales de la película, de pronto anda uno también por ahí. Entonces, estás todo el tiempo. Es parte fundamental, lo decía al principio Luis, el guionista es parte fundamental del proyecto, así que sí o sí las entrevistas siempre tiene que aportar ahí pues muchas cosas, ojo. Pues sí, Sí. anécdotas también, en fin, es Claro, bien divertido, muy, muy divertido. sí. Fíjate, aquí en España hay un director español que se llama Pablo Moreno, que está muy Uh -huh. enfocado en lo que son en películas de ámbito religioso. Y yo trabajé en una suya que se llama, es sobre el padre Claré, tiene varios nombres, en unos se llama Claré, en otros países se llama Pobre a pie, Esclavos y Reyes, le pusieron varios nombres. Ahora mismo Uh creo -huh. que es Esclavos y Reyes o Pobre a pie. Y es una película que se basaba sobre el padre Claré, que era el padre claretiano, pues que fue luego a misiones a Cuba y todo eso fue muy recordado luego. Y tengo unas escenas que se grabaron aquí bueno, vivo en Asturias, se grabaron en Cantabria y se grabaron ahí unas escenas
de mar porque la reina Isabel II ya tenía psoriasis, entonces antiguamente decían que con el agua del mar se curaba la psoriasis. Entonces nosotros Ya, estábamos, yo y otros compañeros, éramos como los sirvientes de ella. Y ese es un director, Pablo Moreno, que de hecho él hacía un personaje dentro de la película. El día que yo grababa hacía un personaje dentro de la película, el mismo director, hacía como un cameo. Y es un director no. aquí español que está muy enfocado en lo que son siempre con temas también de películas de religión, de curas o de monjas y todo eso. Es un director que está muy especializado. Yo creo que en España, así al menos, creo que es el que más conocido es. Pablo Moreno se llama y está así siempre involucrado en películas audiovisuales relacionadas con la Biblia y demás. Oye, qué interesante. Y mira que ahora que mencionas esto, justamente Jesús de Nazaret, Juan Apóstol el más amado y el Niño Dios se filmaron en España, se filmaron en Fíjate, Almería. Y es una en producción Almería, claro. de Beverly Hills Entertainment Uh -huh. que está encabezada por un gran cineasta y gran productor español de apellido Brandariz, Uh -huh. que es quien lleva la batuta en todos estos proyectos. Ha Uh -huh. producido más películas y creo que incluso series de carácter religioso, pero en estos que hemos mencionado son los únicos en los que he colaborado con él. Uh -huh. ¿Y tú estuviste aquí en España durante la filmación de estos proyectos? No, no me tocó estar en el rodaje. Estuve al pendiente a la distancia, precisamente para dar seguimiento a los procesos, pero luego pasa Claro. que está un rodaje y te toca o un festival, o te toca que estás en Sí, curso, o te toca que estás trabajando, desarrollando un nuevo guión y tienes que combinar. He claro. estado en algunos rodajes, en otros no he estado. Me encantaría estar en los rodajes de todas las películas o series en las que he participado, incluso en obras de teatro que he escrito, no me ha tocado, algunas no me ha tocado verlas en escena. Uh -huh. Y eso duele, eso pesa, porque pues es Sí, parte del ciclo. A uno le claro. encantaría estar también en esa parte, en presente, en físico. Pero pues bueno, Claro. siempre desde donde uno se encuentre, pues enviando la mejor de las vibras a los equipos de trabajo, a todos los compañeros, así como ellos se las mandan a uno cuando está solo en tu oficina escribiendo el guión y ellos están ansiosos esperando a ver qué va a salir de ahí. Se regresa, siempre el buen deseo. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, llevaba aquí antes tiempo ya un rato buscando aquí una foto que tengo con el director de Cantinflas, con Sebastián del Amo, cuando estuvo aquí hace unos años en Cantabria, en un festival Ajá. que hay de cine, y ahí tengo la foto yo con él, mira, con Sebastián Ah, del Amo ahí. mira, ya, el querido Sebastián, sí, un gran director, gran director. Estaba, Qué bueno que lo eso es en conociste. Santander, sí, fíjate, fue en Santander en el año 2019, que hacen ahí un festival también muy bonito que es ahí de cine, y ese año estaba enfocado en el cine iberoamericano. Entonces, claro, Ah, lo trajeron a él y hablaba allí, daba como una charla y todo, y estaba el invitado al festival, y allí lo conocí y tuve la oportunidad de conocerlo, de saludarle, y súper majo, muy amable el chico. sí. Y mira, espero no equivocarme, pero tengo entendido que tiene ascendencia española, ascendencia francesa y pues obviamente está también por México y pues bueno, Qué tiene un bueno. poquito de las tres vías y es un gran director, un gran ser humano, muy talentoso y tengo entendido que ahora está viviendo en el estado de Morelos, en México. Qué bueno. Qué bueno, fíjate tú que tengo también conexión ahí con el mundo de Cantinflas. Qué Sí, bueno. no, qué bueno, qué bueno. De hecho, fíjate, no hace mucho también entrevisté a Gabriel, Gabriel el hijo, el nieto de Cantinflas, Ajá, Gabriel Moreno Bernat, lo entrevisté yo ajá. también por aquí por Instagram, y a Óscar Jaenada tuve también la oportunidad de conocerlo hace poco en un proyecto audiovisual en el que conocemos, que ya cuando pueda anunciar algo, ya lo tendré también por ahí ya publicado, pero vi trabajar a Óscar Jaenada en persona y la verdad que es un genio sin duda, ¿eh? Sí, totalmente, muy disciplinado, muy enfocado, entregado al Sí, personaje que le toca interpretar en el momento. Es sí, un ejemplo, un gran actor. Y digo, prueba de ello es todo lo que ha logrado en los últimos años y lo mucho que tendrá por lograr. Viene mucho, sí, cosas muy buenas para él. sí, sí. Fíjate tú la conexión que tenemos ambos ahí con el mundo de Cantinflas. Yo te tengo a Sí, ti también ¿verdad? aquí, guionista de la película, ¿cómo no? Qué Eso es bueno, bueno, eso es bueno. qué bueno.
Y aparte pues, de estos proyectos que hemos hablado, la biografía de Cantinflas, esos otros también proyectos biográficos religiosos, ¿en qué otros proyectos audiovisuales trabajaste? Ya sean pues, de televisión, cortometrajes, otras películas. Cuéntame un poco todo ello. Ok, bueno, hay una película que se produjo en Monterrey, México, Uh llamada Somos Invisibles. Esta la -huh, coescribí con el director Sinué Benavides. Es una uh -huh, película que a mí en lo personal me gustó mucho también. Es una historia bastante intrincada en el buen sentido de la palabra. Es una uh -huh, historia que se concentra mucho en la psicología de los personajes y en el peso de las relaciones humanas y cómo las vivencias de la infancia te marcan para el resto de la vida. Somos Invisibles es una película independiente que ya ha estado presentándose en festivales y espero que pronto esté también en plataformas para que el público del mundo entero la pueda ver. Yo creo uh que -huh, es una propuesta sumamente interesante en cuanto a narrativa, en cuanto a lenguaje, pero también en cuanto a la forma de abordar estos dramas familiares que nunca pasan de moda, y perdón que entrecomille, porque no se trata de moda, sino de oleadas de interés según el estado social en el que nos encontremos. Luego, así pasa, hay ciclos para distintos géneros, hay temporadas en las que pegan más o pesan más los intereses por las películas dramáticas, luego vienen los uh -huh. musicales, luego viene la ciencia Sí. ficción. Viene por oleadas y esto tiene mucho que ver con en qué condiciones nos encontremos como sociedad en un momento histórico dado, ¿no? Según el Uh estado -huh, de ánimo y nuestra necesidad, ya sea de informarnos o de descargarnos, de entretenernos para evadir un poco o de tomar impulso para reflexionar, es lo que va marcando la pauta para que nos orientemos a la toma de decisión por un tipo de películas o por otros. Pero bueno, el caso aquí, como te digo, es que ojalá que pronto Somos Invisibles llegue a plataformas. También muy pronto estará en plataforma un True Crime, un documental de 4 episodios que recién entregamos a principios de este año. Estamos esperando que la plataforma que lo va a programar, es una plataforma de peso internacional, nos diga las fechas de su release para poderlo dar a conocer. Y actualmente estoy colaborando con Panchi Sepúlveda y su equipo, es una cineasta chilena uh que -huh, está desarrollando un documental, es un largometraje documental sobre Algie, que es el cerdo inflable de Roger Waters, del uh -huh, grupo Pink Floyd. uh -huh. Para no hacer el Sí. cuento muy largo, comento que en alguna de sus visitas, Roger Waters dejó a allí para que distintos artistas lo fueran interviniendo y dejaran en él mensajes para el mundo, mensajes de denuncia o de invitación a la reflexión o pacificadores, dejando esa libertad. Entonces, allí estuvo recorriendo Sudamérica y cuando terminó este recorrido lo dejó en Chile para que fuera un elemento que ayudara a visibilizar o algunos eventos que llamaban la atención a la reflexión sobre los resultados, los malos recuerdos de los tiempos de dictadura. Uh Entonces, -huh, después de esos eventos, allí quedó guardado en un granero en el sur de Chile y esta chica, esta cineasta, admiradora de Pink Floyd, admiradora de Waters, de pronto se entera que el cerdo estaba en el granero de la casa de la madre de un amigo de ella uh -huh, y que este amigo a su vez era un doctor que había atendido a Roger Waters durante uno de sus conciertos en Chile, que había llegado con malestares y él fue el que le habló de la dictadura total, que se cerró un círculo bastante interesante y ahora este uh -huh, documental es de este grupo, esta cineasta y sus colaboradores llevando o pretendiendo llevar a Algie de regreso a Reino Unido o a Inglaterra para que vuelva a flotar
en medio de las dos torres de Battersea, que es la planta eléctrica de la portada del disco Animals de Pink Floyd, donde Algie es protagonista. Entonces, no es nada más esto, esta es solo la base del hilo conductor para hablar de temas de interés social importantes, hablar de la dictadura, hablar de los paralelismos entre Chile y Londres, pero también, entre Concepción y Londres, y entre Chile y Gran Bretaña o Reino Unido, y hablar también del impacto de la música en los individuos y en el estado social. En fin, es un documental que abre muchas puertas a temas de reflexión y de impacto general que yo creo que va a llamar mucho la atención. Qué bueno. Seguro que Entonces, sí, seguro que va a en eso gustar. estamos, en ese estamos actualmente. Y también, ya para completar la respuesta a tu pregunta de qué es lo que he estado haciendo, bueno, también acabo de entregar 4 piezas teatrales nuevas. Una, Al fondo del silencio, es un drama psicológico de un acto que se está preparando para montar en Monterrey, México, y de ahí a distintas partes del país. Boulder es la versión extendida de una pieza que estrené en Miami hace ya más de 12 años, titulada en su versión breve Cría Cuervos, que por cierto fue protagonizada por Ana Silvetti, que entrevistaste recién, a quien entrevistaste recién y que a quien quiero, admiro, aprecio muchísimo, la amo, y es una gran amiga y es mi madrina, porque esa obra fue la primera pieza teatral que escribí profesionalmente, porque la primera que escribí, la escribí a los 11 años y se montó en un teatro en forma y todo, pero yo no lo veía eran 11 años. Ya profesionalmente, sí. Ana es mi madrina en ese sentido. Sí. Y bueno, genia, también... Una genia, Ana, gran profesional, sin duda, Uy, gran persona. Y en México ha total. trabajado en proyectos muy conocidos y ahora la tenemos Uy, aquí en España, aquí trabajando en La sí, sí. Encrucijada, una genia sin duda. Exacto, ella está por allá y yo feliz de ver que sigue siempre Sí. demostrando el gran talento que tiene y compartiéndolo con todo mundo. Y Ana humilde, es una una persona gran actriz, un gran ejemplo. muy cercana, muy amable, es increíble con ella, una genia sin duda, Un una corazón genia. enorme, un corazón Sí, enorme, así es. sí, Y sí, bueno, sí, sí, sí. también Rojo 33, que es también una versión extendida que parte de una pieza breve, pero ahora es una pieza para un acto de aproximadamente 1 hora y 20, 1 hora y media, que también se está preparando para montar en Ciudad de México. Entonces, andamos bien activos, escribiendo para audiovisual, escribiendo para teatro e impartiendo talleres. Justamente al día siguiente de que estamos desarrollando esta entrevista, comienzo un taller Mañana, para la mañana UNAM. miércoles ya. Mañana miércoles por la tarde comienza un taller en la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una sede aquí en San Antonio, Texas, que es donde me encuentro, es donde vivo, y estaremos 6 semanas impartiendo un taller de guión para cine, esperando que en estas 6 semanas los participantes desarrollen su propio guión para un cortometraje. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Qué bueno, ahí trabajando duro y estando tú ahí como instructor de ellos, seguro que van a salir ahí buenos profesionales. Un cortometraje bueno sin duda lo van a hacer, ya te digo yo que sí. Ojalá que sí, eso es lo que uno espera cada vez que empieza un taller. Al final del día, y aunque parezca una frase hecha o todo un cliché, es muy, muy cierto, y te lo puedo decir que tengo impartiendo clases a nivel sistemático o sistémico más bien, perdón, y a nivel independiente desde el 1998. Entonces, en todos estos años yo he comprobado que siempre el que más aprende de un taller o de una clase o una cátedra, una conferencia, es el que la imparte. Sí. Eso